Hola, me es un gusto saludarles. Y darles la más cordial bienvenida al canal de la Iglesia Primitiva, en donde hoy compartiremos el tema: ¿cómo ser salvo si eres un evangélico que ha aceptado a Jesús? Hoy se predica un Jesús falso y la gente lo acepta. Entonces, si eres un evangélico que afirma haber aceptado a Jesús como tu Salvador personal, entonces es muy posible que hayas recibido el falso sin saberlo. El Jesús falso es el que la mayoría de la gente acepta ahora cuando dicen la oración de un pecador. Entonces, si has hecho eso y estás 100% seguro de que eres salvo, y especialmente si crees que nunca podrás perder tu salvación, entonces tu Jesús probablemente sea un farsante y una especie de anticristo. Para salvarte del Jesús falso, necesitarás saber la diferencia entre el falso y el verdadero, así que sigue leyendo para descubrirlo. ¿Qué es el anticristo? Anti significa oponerse o estar en contra. Si algo es el anticristo, es cualquier cosa que se presente como Jesús y al mismo tiempo se oponga a lo que Cristo realmente enseñó en los evangelios. El falso Jesús que sus falsos profetas predican hoy en la mayoría de las iglesias es un anticristo que hace precisamente eso. He aquí por qué. Fama. El Jesús falso llama bienaventurados hombres de quienes la gente habla muy bien, como Benny Hinn, Billy Graham, Rick Warren, el presidente Bush, etcétera, etcétera. Sus hijos los reverencian como líderes y siguen sus ejemplos. El verdadero Jesús dice: ay de aquellos de los que se habla mucho, porque eso es lo que siempre les han hecho los hombres a los falsos profetas. Lucas capítulo 6 versículo 26. Él llama bienaventurados a los hombres aborrecidos, vituperados y desechados como malos por causa de él, porque esto es lo mismo que les pasó a los verdaderos profetas. Y sus hijos seguirán sus pisadas. Lucas capítulo 6 versículos 22 al 23. Prosperidad. El verdadero Jesús llama bienaventurados a los pobres. Lucas capítulo 6 versículo 20. El falso Jesús llama bienaventurados a los ricos. Dice que pueden buscar tanto a Dios como al dinero porque, si bien tienen tesoros en la tierra, su corazón está puesto en el cielo. El verdadero Jesús dice: ay de los ricos. Les dice que si van tras las riquezas odiarán a Dios porque su corazón estará puesto en su tesoro terrenal. Lucas capítulo 6 versículos 21 y 24. El falso Jesús enseña que las riquezas son una bendición, y sus falsos profetas prometen más a todos los que fielmente dan ofrendas y diezmos para sus ministerios. El verdadero Jesús enseña que las riquezas son engañosas y como espinas que ahogan en nosotros la palabra de Dios, y por eso dijo que sería más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo. Mateo capítulo 13 versículo 22 y capítulo 19 versículo 24. Sus profetas llaman a las riquezas corruptas, corrompidas y sucias. Santiago capítulo 5 versículo 2 y 3, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8, Tito capítulo 1 versículos 7 y 11. El falso Jesús quiere que los hombres ricos se sientan cómodos teniendo tesoros en esta tierra, y sus falsos profetas quieren que asistan a sus iglesias, asegurándoles que su tesoro es una bendición de Dios. Algunos de sus seguidores realmente celosos usan sus riquezas para pagar cosas como el seminario al que van y aprenden cómo hacer que los camellos se arrastren por los ojos de las agujas. Una vez que se vuelven expertos en hacer que los camellos salten a través de ojos de aguja, pueden pasar a ser pastores de una gran iglesia donde pastorean camellos, no ovejas. El verdadero Jesús llama a los ricos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Cuando vienen a él, les dice que vendan su tesoro, no que lo acumulen en esta tierra. Mateo capítulo 6 versículo 19 y capítulo 19 versículos 16 al 30. Sus profetas dicen a los ricos que lloren y aúllen porque su tesoro devorará su carne como fuego. Santiago capítulo 5 versículos 1 al 3. Libertad. El Jesús falso enseña que puedes ser salvo y ser un verdadero hijo de Dios mientras sirves en el ejército luchando contra tus enemigos. A sus siervos les gusta esa enseñanza porque, como vimos antes, tienen mucha riqueza y prosperidad que defender.
El verdadero Jesús enseña que no puedes ser un hijo de Dios a menos que ames a tus enemigos de una manera práctica, poniendo la otra mejilla y perdiendo lo que tienes. Lucas capítulo 6 versículos 29 al 35. El falso Jesús enseña que puedes servir tanto a Dios como a la patria en el ejército. Sus seguidores le piden su bendición para su nación y sus tropas, y Él se la da. El verdadero Jesús nos enseña que, si servimos a dos amos, amaremos a uno y odiaremos al otro o nos aferraremos al uno y despreciaremos al otro. Enseña a sus seguidores a no luchar por un país de este mundo porque su país no es de este mundo, Juan capítulo 18 versículo 36. El falso Jesús enseña que nuestra vida, libertad y búsqueda de la felicidad son valores importantes que vale la pena defender. Sus falsos apóstoles enseñan a los hombres a defender esos valores luchando contra cualquiera que pueda amenazar con quitárselos. El verdadero Jesús nos enseña que si intentamos salvar nuestra vida la perderemos y si queremos buscar la libertad y la felicidad no podemos ser sus discípulos. Mateo capítulo 16 versículos 24 al 25. Sus apóstoles renunciaron a esas libertades y enseñaron a otros a hacer lo mismo amando a sus enemigos. Romanos capítulo 12 versículos 20 al 21. Divorcio y nuevo matrimonio. El falso Jesús enseña que puedes ser salvo y seguir siendo un hijo de Dios, aunque estés divorciado y vuelto a casar o casado con un divorciado. Sus falsos profetas permiten que tales parejas formen parte de sus iglesias, aunque se nieguen a separarse, asegurándoles que son salvos. El verdadero Jesús enseña que casarse con un divorciado es siempre adulterio. Marcos capítulo 10 versículos 11 al 12, Lucas capítulo 16 versículo 18. Sus profetas afirman que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Y por eso si alguno tuviera que separarse de su cónyuge la única opción es quedarse soltero o reconciliarse con su primera pareja. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y capítulo 7 versículo 11. Mujer. El verdadero Jesús enseña que, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5 versículo 28. Sus seguidores saben que, si una mujer se viste de manera que atraiga la atención de un hombre y él mira y desea, entonces ambos son culpables, el hombre, porque desea a una mujer que no es su esposa, y la mujer, porque ella no ama a Dios ni a su prójimo. Si ella amara a Dios, le importaría más lo que él piensa que ser atractiva para un hombre, y si amara a su prójimo, no se vestiría para hacerle una piedra de tropiezo. Es por eso que sus verdaderos profetas instruyeron a las mujeres a vestirse de tal manera que no hicieran tropezar a los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 10. Al Jesús falso no le importa cómo se visten las mujeres, les dice que solo mira sus corazones y que está contento con lo que ve, aunque el deseo de sus corazones es ser atractivos para los hombres lujuriosos. Sus falsos maestros nunca le dirían a una mujer que use un vestido largo que cubra modestamente. De hecho, algunos de sus falsos maestros son las mismas mujeres que se visten inapropiadamente. Los verdaderos apóstoles de Jesús ordenan a las mujeres que no enseñen a los hombres ni usen adornos externos como maquillaje o joyas, sino que usen un velo para cubrir sus cabezas, se sometan a sus maridos y guarden silencio en las iglesias. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 12. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 1 al 16 y Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 4. Nunca dijeron nada de que estas cosas fueran una cuestión cultural o solo para esa época, sino que estas cosas eran mandamientos mismos del Señor. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 34 al 37, para todos los hombres en todo lugar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. El falso Jesús enseña a las mujeres que en él son libres de adornarse como quieran y de enseñar, predicar y usurpar la autoridad sobre los hombres. Sus falsos profetas les enseñan a ignorar enseñanzas como cubrirse la cabeza y vestir modestamente, alegando que eran cuestiones culturales del pasado y que ya no se aplican hoy. Salvación. El verdadero Jesús predica sobre el infierno, el juicio, el llanto y el crujir de dientes más de 20 veces solo en el libro de Mateo.
En todo el libro de los Hechos la palabra amor no se menciona ni una sola vez. El falso Jesús simplemente les dice a todos que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. El verdadero Jesús enseña que la única manera de entrar al reino de los cielos es un camino estrecho y angosto, y que tenemos que esforzarnos por entrar. Incluso llega a decir que muchos de los que intentan entrar no lo harán. Lucas capítulo 13 versículo 24. El falso Jesús enseña que para ser salvo, todo lo que tienes que hacer es aceptarlo como tu salvador personal, y si intentas hacer algo para ser salvo, en realidad sería contraproducente para tu salvación e incluso podría descalificarte. El verdadero Jesús dice que no hacer lo que Él manda y luego llamarlo Señor no te salvará. Pregunta por qué alguien querría hacer tal cosa, Lucas capítulo 6 versículo 46. De hecho, dijo que muchos harían eso y solo lograrían ir al infierno, Mateo capítulo 7 versículos 21 al 27. El Jesús falso tiene una fórmula especial para salvarte. Sus falsos profetas a veces se refieren a él como el camino romano o las 4 leyes espirituales. Se basa en la idea de que el perdón siempre se concede previa solicitud. El verdadero Jesús no tiene una fórmula especial de salvación. De hecho, algunos de los que acudieron a él pidiendo salvación nunca la recibieron. Lucas capítulo 10 versículo 25 y capítulo 18 versículo 18. Y capítulo 23 versículo 39. Todas las personas cuyos pecados fueron perdonados por Cristo en los 4 evangelios nunca los solicitaron, Lucas capítulo 5 versículo 20, y capítulo 7 versículo 48, capítulo 19 versículos 9 al 10, y capítulo 23 versículos 42 al 43. Sin embargo, una cosa que sí enseña es que cuando oras pidiendo perdón, es mejor que perdones a los demás o estás perdiendo el tiempo, Mateo capítulo 6 versículos 12 al 15. El falso Jesús tiene una oración del pecador especial que inventaron sus falsos apóstoles y que automáticamente te perdona tan pronto como la dices. La mayoría de ellos estarán más que felices de guiarlo. Algunos podrían animarte a que lo digas por tu cuenta o incluso sugerirte que inventes tu propia versión. Pero todos ellos te asegurarán que has nacido de nuevo y estás en camino al cielo si lo hiciste con todo tu corazón y no tuviste ninguna duda al respecto. El verdadero Jesús enseñó que hay que obedecer sus mandamientos para poder recibir el Espíritu de Dios, Juan capítulo 14 versículo 15 y capítulo 16 versículos 21 y 23. Y sus apóstoles enseñaron lo mismo, Hechos capítulo 5 versículo 32. El falso Jesús apenas tiene mandamientos, por lo que entrega su espíritu a todo aquel que lo confiesa como Señor y Salvador. El verdadero Jesús llama a los hombres a entrar al reino de los cielos siguiéndolo, Lucas capítulo 5 versículo 27, y sus apóstoles también lo hacen, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Si caminamos en la luz, entonces la sangre de Jesús nos limpia de pecado. El falso Jesús predica la salvación al revés, perdona los pecados de los hombres, y luego estos empiezan a seguirlo y a caminar en sus tinieblas. Conclusión. Si has descubierto que después de leer esto has estado siguiendo al Jesús falso y quieres ser salvo, será mejor que comiences a seguir al verdadero porque tu Jesús es el anticristo y el Jesús real dijo que si alguien actúa como las personas que siguen el falso Jesús, simplemente los vomitará de su boca en un lago de fuego, Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes.